Muy buena familia de Gym Owners y bienvenidos a este tercer vlog en Ciudad Real, en rendimiento y salud. Si no me conoces, me presento. Mi nombre es Óscar y he sido entrenador personal y dueño de mi centro de entrenamiento durante más de 10 años y en los últimos 3 años trabajo como director académico en la Academia de Entrenadores Online, la mayor academia de formación para negocios de fitness en habla hispana. Y en este canal analizo centros de entrenamiento como este y los destripo por dentro para darte mi perspectiva de negocio y que sepas qué es lo que hacen bien. Vamos a hablar de marketing, de ventas, de espacio, de metodología, entrevistas a los dueños, un montón de contenido interesante. Así que si quieres aprender sobre centros de entrenamiento, suscríbete en el canal. Hoy vamos a entrevistar al dueño de este centro de entrenamiento, vamos a tener a Javi, le vamos a coser a preguntas y vamos a hablar más de la parte de negocio, de la parte de métrica, de experiencias a nivel de gestión reales. Así que Javi, bienvenido al blog. ¿Cómo estás? Encantado de verte. Muy bien, pues Javi, me gustaría que empecemos contando un poco quién es Javi Ortiz, más que como gestor de centro, sino como persona, quién es Javi, y cuéntanos un poquito de ti. Pues yo soy una persona súper inquieta, amante del deporte, he hecho deporte desde muy pequeñito. Empecé haciendo karate, natación, fútbol sala, he jugado a un montón de cosas y siempre desde que tenía uso de razón y sobre todo desde que conocí que la carrera de, por aquel entonces, INEF existía, tenía clarísimo que era lo que quería estudiar. Licenciado en Ciencias del Deporte, eso, pues como te he dicho antes, quiere decir que tengo ya muchos años y toda la gente que me pueda conocer de aquí de Ciudad Real, creo que me pueden conocer por cualquier cosa relacionada con el deporte, porque no soy una persona que me haya gustado salir, la fiesta, soy una persona súper tranquila. Entonces, pues lo que te digo, muy relacionado con el mundo del deporte desde pequeño y una mente muy inquieta con 100 cosas en la cabeza siempre, que 99 no salen, pero la que sale bien, pues es muy guay y luego ya voy a por otras 100 más, así que pues así estoy. Muy bien, pues vamos a entrar en materia, Javi. Lo primero que me gustaría preguntarte es ¿qué tipo de centro es rendimiento y salud? ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, rendimiento y salud viene sobre todo porque había trabajado en varios sitios, en centros grandes, donde creo que los que acabamos como entrenadores personales con centros, creo que desde donde venimos siempre es de centros más grandes, y de ver muchas cosas que no terminaban de encajar con lo que yo quería, de haber viajado en algunas ocasiones a Estados Unidos y ver ya que había centros que se dedicaban única y exclusivamente al entrenamiento personal. Y entonces, pues mi mente inquieta dijo, pues si hay cosas que hago en mi día a día que no me gustan, las haría de otra forma y encima vengo con ideas de otros sitios mucho más potentes que nosotros, pues sobre todo por ahí viene. Entonces, es un centro donde se trata de cubrir lo que en su día, cuando yo abrí no existía este concepto aquí en Ciudad Real, lo que en su día nadie cubría, que era un sitio donde hubiera profesionales que estuvieran muy pendientes de ti, desde que pasas hasta que te vas, y donde se entrenara totalmente acorde a los objetivos que tenía cada persona, con el material, con los ejercicios, con la intensidad y con las repeticiones que cada persona realmente necesita. Super, me gustaría que empezáramos por los orígenes de cómo surgió esto y demás, pero antes me gustaría que la gente tenga clara cuál es la foto actual del dueño de rendimiento y salud. A día de hoy, ¿tú qué haces en el día a día? ¿Cómo es tu vida ahora mismo? Mi día a día es, tengo muchas cosas, pero creo que me organizo lo suficientemente bien como para poder disfrutar muchísimo de la vida. Tengo ahora 43 años, yo creo que he echado horas ya como para poderme jubilar sin deberle nada a nadie, he hecho horas por un tubo y eso hace pues que a día de hoy yo en un día normal me levanto entre las 5:30 y 6:30 de la mañana, en casa tengo un despacho donde trabajo, ¿vale? Tengo un peque de 2 años y medio, mi mujer es maestra, trabaja en un cole, entonces nos hemos podido organizar para que ella se pueda ir al colegio y yo desde que se despierta Martín, que no lo llevamos a la guardia, pues me puedo encargar de él, dejar el teléfono, apagar el ordenador y estar disfrutando de él toda la mañana haciendo un montón de deporte de recaos, jugando, haciendo un montón de cosas, ejerciendo de padre, que me gusta ser un padre presente, o a los dos, en este caso a Blanca igual, le gusta ser una madre presente. Entonces teníamos claro que no íbamos a tener un niño, pues venga, porque es que hay que tener un hijo, ¿sabes? Si no, no hago nada en la vida, sino porque queremos disfrutar del proceso, de ver cómo crece, de disfrutar juntos con él haciendo cosas. Entonces, bueno, pues más o menos, como te digo, desde las 5:30, 6:30 trabajo hasta las 10, 10:30 que se despierta él, ahí he hecho unas 4 o 5 horitas.
Eh, Luego comemos juntos, se echa la siesta y a partir de ahí es como que ya empiezo yo a producir otro poquito más. Ya se encarga más Blanca de la parte de la casa y por la tarde pues suelo estar dedicado al balonmano, que es, pues bueno, ya me conoce, vengo también un poquito del mundo del balonmano, llevo 6 temporadas en el Club Balonmano Caserío. Este año, pues con la suerte o el trabajo que nos ha llevado a poder disfrutar de una temporada en la máxima categoría a nivel nacional, jugamos en Asobal, y luego pues poder dedicar tiempo a pasar por un centro o por el otro, porque actualmente tenemos 2 centros de rendimiento y salud, y a intentar acostarme pronto, que es algo que nunca había hecho, siempre había estado trabajando hasta muy tarde, y es verdad que he pasado muchísimos años durmiendo 4 o 5 horas. Creo que me he mantenido bien, pero sé que eso no es algo saludable, y desde que nació Martín tenía claro que quería intentar mejorar en esa parte de mi descanso, que no lo estaba cuidando nada, y normalmente intentamos 10, 10 y media estar metidos ya en la cama y dormir pues, por lo menos 7 horas. Qué bueno, o sea que podríamos sacar de esta conclusión de que eres muy bueno gestionando porque no le dedicas muchísimo tiempo. O sea que eso es algo que creo que es muy interesante, luego comentaremos más. Y volviendo a esos orígenes que te decía, nos has comentado un poco con qué motivación empezaste en rendimiento y salud, pero me gustaría preguntarte qué sabías tú de gestión en ese momento cuando abriste el centro. Joder, de gestión. Bueno, cuando abrí el centro es verdad que los 2 años anteriores era mi única experiencia como gestor, pero venía o sea, de haber currado muchísimo, pero como, o sea, pues venga, dame horas y yo trabajo y ¿qué hay que hacer? Esto y esto y esto. Yo iba haciendo lo que me decían. En la universidad probablemente gestión deportiva era de las asignaturas que menos me gustaban, o sea, era un horror. También es verdad que, o sea, entiendo que te expliquen si montas un día un pabellón, en qué orientación lo tienes que poner por si te da el sol, poner a lo que más me motivaba en ese momento, porque no me imaginaba construyendo un pabellón nunca en mi vida. Entonces, bueno, pues no era una asignatura a la que le presté mucha, mucha atención. Pero es verdad que eh, el entender que yo era capaz de poder ayudar a muchas personas de la forma en la que yo creía correcta es lo que me tiró un poquito hacia ese aspecto. Eh, Anteriormente a Rendimiento y Salud estuve en 2 centros y los 2 más o menos en un contexto similar. ¿Vale? Eran gimnasios al uso, pero que estaban en fase de construcción. Yo empecé a trabajar en ambos antes de la apertura, con lo cual eso hizo que yo, o parte de mi trabajo, era cuántas horas vamos a abrir, qué horario vamos a tener, qué cuotas vamos a poner, qué actividades vamos a hacer, qué material vamos a comprar. Entonces, eso creo que me ha ayudado mucho a que cuando arranqué con Rendimiento y Salud, pues no arrancara de 0, 0, 0, 0, 0, ¿vale? Entonces, sí es verdad que luego hubo otros muchos errores, que luego si quieres comentamos, pero esa es la única experiencia a nivel de gestión que tenía previo. O sea, y hablando de errores, me gustaría que me indicaras cuál es el principal error que tú crees que cometiste cuando montaste tu centro. O sea, creo que el principal error es no entender de impuestos, porque creo que es algo que te he contado alguna vez, pero la primera yo abrí un 16 de octubre, pues octubre, noviembre, diciembre, cuarto trimestre del año, llega enero, le doy los papeles al gestor que me dice, pues me tienes que dar todas las facturas. Y digo, madre mía, a ver dónde las saco yo ahora. Bueno, pues intentando buscar facturas por todos lados y me dice, pues tienes que pagar de IVA tanto, de IRPF tanto. Digo, "Pues si no tengo un duro". ¿Y cómo que no? Dice, ¿pero qué has hecho con el dinero? Digo, pues lo he ido reinvirtiendo, comprar más mancuernas, más balones, más kettlebell, más remos. Dice, pero ¿y tú no sabes que había que pagar esto? Digo, pues no. O sea, yo no sabía que tenía que apartar parte para el IVA. Entonces creo que mi error fundamental al abrir, número 1, pues fue no tener cuentas separadas, negocio por un lado, cuenta personal de Javi por otro, y ponerme una nómina, un salario, ¿vale? Creo que es el error el principal que tuve. Y creo que es algo que no sé si a día de hoy, porque ya han pasado muchos años desde ese momento y cada vez hay más información, pero creo que es algo que estoy seguro que a muchísima gente le ha debido pasar al abrir su primer centro. 100%. Yo te diría que a día de hoy hay un montón de centros que siguen temblando cada trimestre cuando Sí. llega el IVA. Me gustaría saber, en esa época, ¿dónde crees tú que perdiste más tiempo? Es decir, sabiendo lo que sabes ahora, Sí.
¿haciendo qué cosa la estiraste tantísimo tiempo que dices, tío, qué año más perdido aquí o qué 3 años más perdidos haciendo esto? Pues vamos, sin lugar a duda, no tener una base de datos o sea, una base de datos que no sea un Excel y el calendario del Mac para gestionar a la gente y los pagos ahí apuntados en una libreta, o sea, eso ha sido pérdida de horas, o sea, intentando cuadrar los grupos, fulanito que te llama, oye, que me tienes que cambiar de hora y a ver dónde te encuentro aquí un sitio y yo ya no sé si te he apuntado, si no te he apuntado, cuando hay aplicaciones que se encargan de eso Sí, sí. por un coste relativamente asequible, ¿vale? Pues creo que ha sido en lo que más tiempo he gastado que me podía haber ahorrado muchísimo. Y creo que otro error también fue no meter a la persona en administración al principio. O sea, para mí, antes que meter a cualquier entrenador, una persona en administración. Creo que te quita muchísimos problemas. Total. Aquí estoy súper de acuerdo, tío, contigo en esto porque realmente cuando tú empiezas, es decir, tú eres la máquina que produce, ¿no? Entonces, tío, si tú puedes dedicar más tiempo a producir, vas a sacar más dinero y con más dinero luego contratas Sí. entrenadores, ¿no? Pero lo primero es que la máquina esté cuantas más horas generando mejor, ¿no? Y meter a la persona de administración que te libera 2 horas al día, 3 horas al día de ese trabajo de gestión, pues está fenomenal. Y hablando ya de errores, y con este término por ahora, ¿cuál fue el error que más te costó aceptar? Es decir, el error que tú sabías que había una decisión que había que tomar, pero no querías tomarla porque pensabas diferente hasta que cayó de maduro y tuviste que ir en esa dirección. Yo creo que probablemente que hubiera gente que viniera, oye, ¿aquí das pilates? Sí. Y entonces tuve que montar una clase de pilates de la nada. ¿Aquí hacéis? Sí, aquí damos clases de lo que tú quieras, ¿sabes? Porque claro, al principio dices, o sea, es verdad que aun abriendo de nuevas, como mucha gente me conocía de haber trabajado en gimnasios, pues no partí de cero cero. Ya tenía algún cliente. Y el querer aceptar a todo el mundo para que los números empezaran a salir cuanto más rápido mejor, pues creo que eso también es un error, porque al final tú, Total. si tú tienes claro tu avatar, tú tienes claro qué tipo de perfil quieres, tú tienes claro que, oye, que es verdad que a día de hoy todavía esa persona, más me acuerdo de Carmen, que vino con una Carmen, una persona mayor que vivía o vive justo en la puerta de enfrente del centro, que quería apuntarse a Pilates, que yo le monté una clase de Pilates para ella sola, ¿sabes? Y a día de hoy, 10 años después o 9 años y medio después, sigue entrando con nosotros. Claro, pero era como, yo dando pilates me aburro muchísimo, he dado muchos años pilates y es que me muero del sueño y del aburrimiento. Puede Es como, Carmen, mira, hoy los últimos 10 minutos vamos a hacer unos ejercicios que yo sé que para ti te vaya a venir bien. Y era como, me la iba llevando un poco a mi terreno de la parte de entrenamiento funcional y al mes o por ahí le dije, Carmen, ¿y qué te parece si ya no damos pilates? Ah, pues mira, mejor, porque me aburre mucho. ¿Sabes? Era como, pues menos mal. Entonces, creo que un error es eso, un error es no tener claro tus límites, o Sí, lo sí. que dices tú muchas veces, tus banderas rojas es esto no, esto no, esto no, y esto se hace de esta manera desde el principio. Entonces creo que eso también pues, es un error que probablemente si repitiera a día de hoy, pues intentaría no cometerlo. Evitarlo, ¿no? ¿Cuál dirías, Javi, que ha sido el clic mental que te hizo pasar de mentalidad entrenador a mentalidad de gestor? ¿Qué es lo que lo quieres ahora de ahí? Yo soy una persona muy ambiciosa, ¿vale? Y muchas veces, o sea, mi padre y yo creo que somos muy parecidos en muchas cosas y por eso discutimos tanto. Ambicioso, él lo entiende como avaricioso, ¿vale? Entonces, yo no quiero tener mucho por tener mucho, yo lo que quiero es, a mí me gusta mucho viajar, entonces, mi padre, claro, funcionarios toda la vida, mi madre, toda mi familia, menos un tío y mis primos que son emprendedores, pero el resto todos funcionarios. Entonces, ¿dónde vas? ¿Dónde vas a montar un negocio que no te conoce ni Dios, que los gimnasios que justo pues poquito antes habían abierto un GoFit y con tarifas de 25 o 30 euros, pero ¿quién eres tú para que te paguen 100 euros al mes? ¿Sabes? ¿Tú qué has venido aquí a descubrir, chaval? Entonces, creo que el tener esa mentalidad de yo estoy seguro y yo no me quiero quedar sin las ganas de intentarlo, creo que es un poco el clic este que hizo que yo por lo menos tirara para adelante. Mira, yo lo voy a intentar, ¿qué es lo que pierdo? Pues todos los ahorros que tengo, tener que pagar préstamos durante los próximos 10 años, ya veré dónde lo saco, a mí me da igual. A mí me da igual. Si no funciona, o sea, yo estoy seguro que soy lo suficientemente válido como para poder encontrar trabajo en cualquier sitio Total. y poder cubrir esos gastos.
Entonces yo no me voy a quedar con las ganas de probarlo. A mí ese marco mental me encanta, tío, porque yo siempre, cuando intento emprender cualquier cosa, tomar cualquier acción, es en plan, tío, tengo la confianza absoluta de que si levanto el teléfono, consigo trabajo como entrenador Sí. en cualquier sitio, ¿no? Y eso te da como una tranquilidad de decir, tío, tengo una habilidad que sé que me va a dar de comer toda mi vida, ¿no? Me parece súper importante. En esta época, y en relación un poco lo que comentabas también con lo de tus padres, ¿cuál fue la decisión que tuviste que tomar más incómoda para empezar a soltar ese control y pasar a mentalidad de gestor, ¿no? Porque al final, pues lo típico, ¿no? Nos han dicho todos, es que el ojo del amor engorda el caballo, es que si no estás tú no es lo mismo. ¿Cuál fue esa relación o con el entorno, con la familia, con los clientes? ¿Qué fue lo que más te costó de ese salto de lo hago todo yo a, oye, voy a contratar a gente que lo haga y yo voy a diseñar desde arriba el sistema? Yo creo que el jefe que tuve en Estepona creo que me abrió mucho los ojos de hay cosas que delegar porque tú no puedes hacer el 100% de las acciones que deberíamos hacer, ¿vale? Entonces, si tú quieres crecer, tú solo puedes llegar a esto, pero si quieres llegar aquí, necesitas ayuda externa. Entonces, es importante explicar bien las cosas y luego evaluar cómo se están haciendo las cosas. Y tienes que entender desde el primer día que no todo el mundo va a hacer las cosas como las vas a hacer tú. Tienes que entender que no todo el mundo está capacitado para hacer todas las tareas, ¿vale? Entonces, tu misión y tu trabajo aquí, donde estaba trabajando, es asignarle una tarea a alguien, explicársela, evaluar cómo la hace, si la hace bien, perfecto, y si no la hace bien, pues no pasa nada. Oye, pues tú no lo haces bien porque no te gusta, no te encanta, no eres válido para ello, pues buscar a otra persona, pero no es insistir y gastar tiempo y gastar tiempo y gastar tiempo en eso, ¿vale? Entonces, creo que para mí, tener ya ese punto de vista de Javier, que era mi jefe, me ayudó mucho a entender que necesitaba ayuda en algún momento, ver que, oye, pues que mis horas se iban cubriendo muy rápido y que venía gente y yo ya me planteaba, hostia, es que va a llegar un momento en el que yo solo no voy a dar abasto. Y mi mentalidad ya era, yo quiero ser muy grande. Quiero ser muy grande porque yo no me cogí directamente, pues, o sea, yo no me cogí un local de 25 metros cuadrados y monté una sala con 4 cosas. Yo cogí un local de 300 metros para empezar yo solo. Entonces yo sabía que 300 metros para mí era una auténtica barbaridad. Eso ya creo que indicaba que mi mentalidad era de, yo quiero que esto sea un negocio en algún momento, ¿vale? Sé que esto llevará un proceso y probablemente sabiendo las cosas que sé, pues el proceso hubiera sido más rápido, pero yo ya, mi mente iba encaminada a ser un proyecto importante. Y sobre todo, pues eso, cuando ya empecé a tener a mucha gente que quería algunas horas que yo no era capaz de cubrir, pues evidentemente ya tienes que echar mano de alguien, eso es. Y luego, pues como dices, las típicas frases de, es que no te olvides que en la puerta pone tu nombre, y sí que pone mi nombre. Y yo a día de hoy se lo digo, mira, el otro centro luego lo veréis, pero ya no pone Javier Ortiz y abajo rendimiento y salud, ahora pone rendimiento y salud muy grande y Javier Ortiz muy pequeñito abajo, ¿sabes? Y mi objetivo es que ya Javier Ortiz no aparezca en el nombre, porque yo lo que quiero es crear el concepto, que la gente entienda que rendimiento y salud es un sitio de calidad, con profesionales altísimamente cualificados y excelentes que hacen un trabajo espectacular. Y que esté Javi o no esté Javi, el trabajo se va a hacer igual de bien, ¿sabes? Entonces creo que para mí eso es importante, el rodearte de perfiles muy profesionales que lleven a cabo la misma metodología, esté Javi o no esté Javi. Total, para mí es la clave de un buen centro de entrenamiento y creo que yo sí que tenía claro ese error no cometerlo. Es una de las pocas cosas buenas que hice yo al principio cuando empecé, de no poner mi nombre en la fachada, porque al final es algo, como bien han dicho, que condiciona. Si yo vengo a Javier Ortiz, quiero que me vaya Javi, ¿no? Eso pasa. Muy bien, Javi, pues vamos a empezar a hablar de la parte que me gusta, Vamos, que es la parte de las métricas, porque como digo siempre, sin métricas no hay paraíso, así que vamos al paraíso y vamos a hablar de métricas. Lo primero que me gustaría es que comenten más o menos cuántos socios tenéis ahora mismo en rendimiento y salud. Pues ahora mismo rozamos los 450 aproximadamente. Vale. ¿Cuáles son, en qué rangos de precios más o menos se mueven las tarifas medias de entrenamiento? Yo te diría que ahora mismo el ticket medio por cliente puede estar pues en torno a los 105, 110 euros más o menos. Vale. Y por darme... Perdona, sí, eso es rangos que me has dicho. Sí, pues desde personas que vienen a lo mejor una sesión puntual al mes, una sesión individual que son 60 euros por sesión, porque luego pues viven muy lejos o viven a
80, 100, 200 kilómetros y vienen porque confían en nuestro trabajo, les preparamos los entrenamientos y luego se lo llevan a casa, que son los menos. Alguna persona puntual que por trabajos o porque trabajan fuera y vienen, están por aquí solo un día a la semana, pues entran una sesión a la semana, pero los rangos normales están entre 105 euros al mes 2 días a la semana y 150 euros al mes sesiones ilimitadas. Luego ya hay gente que viene estamos hablando de grupos reducidos, luego hay gente que viene en entrenamientos individuales, pues que pueden estar entre los 120, 150 euros al mes hasta los 300, 350 aproximadamente, pues el que más pueda invertir aquí. Súper. Y por poner también una horquilla en cuanto a facturación, porque la gente sepa, no vamos a dar números para la tienda, pero ¿cuál sería un mes pico de rendimiento y salud en facturación para que la gente sepa todo lo que puede ver dentro de rendimiento y salud, un centro de estas características, que es algo de lo más top de España? ¿Cuánto Nosotros el mes que más hemos sido capaces de facturar fue enero de 2025, enero de este año en el que estamos, que llegamos a 47, casi 48.000 euros. Súper. ¿Y cuál dirías tú que es la principal forma de la que genera ingresos rendimiento y salud? ¿90% de entrenamientos presenciales? Sí, te diría el 90-95% de entrenamientos presenciales. Luego tenemos el sistema híbrido donde trabajamos con programas de high ticket, de alto valor, que están basados, o sea, centrados en pérdida de peso. Pero ahí te diría que el 95% de los que están dentro del programa hacen sus entrenamientos presenciales aquí con nosotros y tenemos un 5% que son 100% online nada más. ¿Y a qué precio vendéis ese programa? Nosotros el programa es trimestral, son 13 semanas de duración y son 997 euros, donde les incluimos sesiones ilimitadas de entrenamiento, nutrición, que lo subcontratamos con un profesional de un nutricionista, y luego la parte de apoyo emocional, que lo subcontratamos también con otra compañera. Súper. ¿Cuáles son las 3 métricas clave que más miras en el día a día, semanalmente, para gestionar el centro? Aparte que para las métricas soy muy malo, ¿vale? Que sé que contigo fallo en eso, ¿vale? Pero para mí es importante que el número de sesiones por semana, si yo hago un cálculo así rápido y me miro una semana, obviamente donde no haya festivos ni nada, una semana media debe estar en torno a las 225 sesiones, ¿vale? En total, entre sesiones individuales y grupos reducidos. Si hay alguna semana que veo que esta semana han sido 198, sé que ha sido una semana mala porque nos habrán cancelado muchas sesiones individuales, porque haya estado gente de viaje, porque algún entrenador se haya ido de vacaciones y hayamos tenido que juntar a mucha gente, entonces sé que esa semana no ha sido buena del todo. Entonces para mí, número de sesiones es importante que esté por encima de 225, 230 para saber que son buenas semanas. Segunda métrica importante, que seamos capaces de seguir facturando por encima de los 34, 35.000 euros mensuales, ¿vale? Para nosotros es un dato importante. Hay meses que obviamente, pues agosto, muchos meses que no llega, malo, pero que la media siempre esté por encima de los 35 para nosotros es una métrica importante. Y luego te diría que el número de altas siempre sea superior al número de bajas. ¿Vale? Sí, el ratio de altas bajas. Sí, eso es. Para mí es importante, siempre lo tenemos muy controlado, todos los meses, número de altas con listado de las personas y en qué modalidades apuntan, y número de bajas, pues como ya hemos hablado antes en el vídeo, con motivos, posibles soluciones, etcétera, etcétera. Pero que miremos que esas bajas siempre estén por encima del número, por debajo del número de altas. Sí, lo que se llama el crecimiento neto, ¿no? Que sea positivo. Incluimos el número de bajas y en el número de altas, eso pues no sé si todo el mundo lo hará así o no, pero gente que a lo mejor se pide una excedencia porque, oye, me voy 2 meses de verano, yo te lo apunto como baja y luego, en septiembre cuando vuelvas lo apunto como alta. ¿Y cuál es la métrica que sabes que deberías mirar más y no miras? Lo que me cuesta tener abierta cada hora, cada centro, porque a día de hoy todavía no tengo claro cada hora que yo abra o muchas veces el entrenador, no, es que yo he echado cuentas y la hora me sale, bueno, para empezar, no cuentas muchísimas otras cosas que incluyen el salario que yo pago por ti, no es solo lo que te llega, ¿vale? Pero además de tu salario neto, toda la parte bruta que no se contabiliza, tener abierto el centro implica un gasto de alquiler o hipoteca, de luz, de agua, de suministro, etcétera, etcétera, que todavía
o sea, me gustaría tener mucho más controlado. Tengo una estimación de lo que puede ser, pero no tengo claro y me gustaría saberla. Bueno, trabajaremos en eso. Vamos a pasar ahora a la parte de equipo y me gustaría que nos cuentes quién fue tu primera contratación y qué recuerdas de esa etapa y qué aprendizajes te llevaste. Aquí recuerdo como a 2 personas, ¿vale? Una de ellas es David. Lo de David fue una cosa como circunstancial porque es el hermano de un chico de un amigo mío, venía del mundo del fitness, quería dejarlo porque estaba harto y se iba a plantear trabajar, pues no sé, no recuerdo ahora mismo en qué, pero no sé si en alguna historia, en alguna fábrica o algo de eso. Y yo, joder, David, oye, pues vamos a darnos la oportunidad de poder hacer, porque yo necesito meter a alguien y creo que eres un perfil y tal. Como no tenía ni idea de si contratar es lo mejor o que fuera autónomo era lo mejor, tal, él pues también luego era muy echado para adelante, decidió hacerse autónomo, estuvimos colaborando ahí unos meses y luego pues decidió abrir su propio centro, lo tiene también por aquí por Ciudad Real, y fue como el primer contacto. Y luego a partir de ahí dije, joder, no quiero que esto me vuelva a pasar, vamos a contratar a una persona. Y contraté a un entrenador que coincidí con él, pues estuvimos trabajando juntos como 8 años o así en un gimnasio. Me parecía una persona excepcional y entró. La verdad que me dio muchísima pena cuando se fue. Estuvo con nosotros 6 años, creo recordar, sí, 6 años más o menos. Y me dio muchísima pena porque me hubiera encantado que tuviera muchas más posibilidades, porque también era una persona súper echada para adelante, pero bueno, por diferentes circunstancias del momento no era lo ideal o no éramos capaces de sacar más cosas. Y lo que me alegra es que no se fue a ningún otro sitio, sino que se metió a ser maquinista de tren. Vale. Sacó la oposición Vale. y, joder, tengo muchísimos recuerdos de Gonzalo y de hecho tenemos muy buen trato. Y luego muy poquito después que Gonzalo empezó Jorge, que Jorge, bueno, pues era un niño que cuando tenía 11 años fui su entrenador de balonmano, estuve de sus 11 a sus 18 años, pues 7 años entrenándole. Qué bueno. Sé perfectamente cómo es. Estudió TAFAD e hizo las prácticas en el gimnasio donde yo trabajaba. Yo fui su tutor. Luego se fue a Toledo a estudiar INEF. Y cuando volvió, pues empezó a hacer prácticas con nosotros y ya se quedó a trabajar. Qué bueno. Y Jorge lleva trabajando con nosotros 9 años. O sea, para mí es una persona imprescindible en el centro. Todos lo son, pero al final Jorge, pues al llevar 9 años, o sea, solo con mirarnos sabemos cómo estamos y tiene sus cosas, pues como todo el mundo las tenemos, pero para mí es súper importante en el centro. Es súper, vamos, yo te diría que es la hostia el tener una persona en equipo tantísimo tiempo, Sí. es algo que Y difícil. cuando ves la realidad de los centros de entrenamiento de la mayoría es como que, es que cada 3 meses se me va uno y es decir, wow, espectacular. Y Javi, gracias a tener equipo, eso te permite apalancarte, ¿no? Y no tener que hacerlo todo tú. Entonces me gustaría que me dijeras cuál es la tarea de la que estás más orgulloso de haberte quitado de encima, como que odiabas como entrenador y ahora como gestor dices, wow, es una pasada no tener que hacer esto todos los días. Yo creo que a nivel entrenamiento, el poder dedicar más tiempo a estar con mi familia que hacer horas de entrenamiento, creo, o sea, a pesar de que es una tarea que me encanta hacer, pero creo que el no tener la obligación hace que cuando lo tengo que hacer lo hago con muchas más ganas, ¿vale? Claro. Más que, hostia, es que necesito sacar 16 horas de trabajo porque si no lo hago yo no hay nadie que lo haga. Y a nivel de gestión creo que el estar detrás de los cobros, de pasar las remesas, de ver si hay alguien que no haya hecho el pago, de que me manden la transferencia y quitarlo de team, de si han hecho un Bizum, bueno, un Bizum o 27 Bizum en un día, el día 3 de cada mes, pasarlo todo. Eso al final es una labor que te quema muchísimo. Sí. Total. Qué bueno. Y a nivel de sistemas y protocolos dentro del equipo, yo sé que esto lo hacen muy bien. ¿Cuáles dirías tú que son los top 3 sistemas que tiene rendimiento y salud que debería de copiar cualquier centro de entrenamiento? Para mí, número 1, el cliente lo fideliza al centro, no el entrenador, ¿vale? Que eso es algo que tenía claro desde el principio, porque al final si tú a un entrenador le asignas 60 clientes, si mañana decide irse, hostia, él tiene la sartén por el mango y no, a lo mejor no se van los 60, pero 50 estoy seguro que sí. Sin embargo, si ese entrenador decide irse, pasa mañana dirá, hostia, me da mucha pena que esta persona se vaya, pero es que fulanito también está que me cae muy bien, en el centro hay muy buen ambiente, entonces ya
probablemente el nivel de tasa de abandono sea mucho menor. Ujú. Punto número 2, que para mí me ha ayudado mucho, es dar libertad a los entrenadores a que diseñen sus propias sesiones de entrenamiento. A mí, en cierto modo, me libera de tener que pensar en qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, etcétera, etcétera. Y creo que para ellos también es mucho más gratificante que diga, joder, es que Javi confía en mi trabajo y en mi criterio y no me tiene que dar las cosas hechas, sino que yo tengo mi propio criterio. Y punto número 3, aunque nos ha llevado mucho tiempo encontrarlo, pero tener un sistema de trabajo donde todo el mundo sepa qué toca cada día a nivel de entrenamiento. No te digo el entrenamiento en sí, que eso lo diseñan ellos, pero si hoy hacemos, pues como te comentaba antes, diseñamos 3 tipos de sesiones, full body inferior, full body superior, metabólico y core, que todo el mundo que venga en grupos reducidos o en grupos colectivos ya sepa con un mes de antelación qué le va a tocar, para mí me ayuda muchísimo a la hora organizativa. Sobre todo que esto es como un sistema que te permite facilitar que la experiencia del cliente sea buena siempre, pero no es, no es una metodología, ¿no? Que yo siempre hablo que todo el mundo dice, la metodología del centro es tal, ya, pero la metodología es el protocolo de entrenamiento que yo utilizo. Para mí lo más importante en un centro es la experiencia que se lleva el cliente y eso depende del servicio que yo entrego. Sí, sí. Entonces creo que este último sistema es clave y creo que todos lo tenían que tener 100%. Muy bien, vamos un poco a volver al día de hoy. Javi, me gustaría que comentes cuánta libertad y rentabilidad te está aportando tu centro a día de hoy. Libertad, te diría que toda, porque al final creo que la libertad no es que, joder, es que todavía me quita mucho tiempo de trabajo, pues claro, es que obviamente, pero el trabajo que tengo que hacer lo hago cuando quiero y desde donde quiero. Entonces creo que para mí eso es tener libertad. Creo que es tener libertad que pues, yo a finales de enero me voy con mi mujer y con mi niño a Dubái porque voy a correr la maratón de allí y nos vamos 5 días. Pues para mí eso es tener libertad, es decir, hago lo que quiero cuando quiero sin ningún tipo de problema. Y rentabilidad, justo además ahora en este mes de diciembre terminamos de pagar muchos préstamos que hicimos para la obra, para la inversión de maquinaria, etcétera, etcétera. Entonces ahora mismo ha aumentado nuestra rentabilidad porque ya dejamos de pagar ese tipo de pagos que teníamos. Pero justo digo, pues venga, para celebrar que hacemos 10 años y que nos hemos quitado unos pocos préstamos, pues vamos a abrir un segundo centro. Entonces, ese segundo centro ahora mismo está consumiendo recursos de que teníamos unos niveles de rentabilidad posterior a lo mejor de un 35%, 32, 35%. Y ahora mismo hasta que la nave que hemos abierto pues esté a pleno rendimiento, que ahora mismo pueda estar a su 8%, ¿vale? Pues van a ser 6, 8, 10 meses que nos va a costar trabajo porque vamos a estar todavía con los números un poco más apretados. Pero creo que va a merecer la pena porque es un centro que hemos abierto con muchísima ilusión, con una perspectiva un poquito diferente para hacer algo que en Ciudad Real no se estaba haciendo. O sea, después de la cantidad de centros que han abierto, pues todavía poder seguir innovando y poder seguir haciendo cosas nuevas. Total. Creo que de aquí a esos meses que te digo, vamos a tener bastante más gente y creo que la rentabilidad que vamos a poder tener, puesto que ya el gasto ha sido mucho menor, porque venimos con muchos errores cometidos que ya no hemos hecho allí, que podremos estar a finales del año que viene, pues a lo mejor en torno a un 50% de retorno. Muy bien, muy bien. Si empezaras hoy de nuevo otra vez desde cero sin tener nada, ¿qué no volverías a hacer sabiendo lo que sabes? ¡Wow! ¡Qué pregunta!, ¿no? Creo que no volvería a hacer 16 horas todos los días desde el primer día. O sea, es decir, creo que no haría yo todo el trabajo desde el primer día, ¿vale? Porque creo que hubiera avanzado mucho más rápido y creo que intentar, claro, al final hay que entender que cuando emprendes, pues tienes mucha menos edad, probablemente tus recursos sean mucho más limitados, pero creo que encontrar personas que puedan aportar cosas al equipo, oye, que yo no te estoy diciendo que tengas un socio, que yo lo tengo o sea, a mí me ayuda una barbaridad. No te estoy diciendo que tengas un socio que tenga la mitad del negocio, pero que tengas una persona que tú le digas, mira, vas a trabajar tu salario y luego por objetivos y que me puedas aportar en redes sociales, que me puedas aportar en ventas, que me puedas aportar en captación, en esas cosas, va a hacer que crezcas mucho más rápido,
que no te quite muchos recursos, porque al final estás trabajando por objetivos y probablemente quizás sería una de las cosas que no volvería a repetir. El yo puedo con todo. Total. ¿Qué cosa de las que sabes que funcionan harías antes si empezaras de cero? Tener persona de administración, número 1, tener un CRM de gestión de clientes, cobros, pagos, clases, reservas desde el primer día. Yo creo que serían, vamos, las 2 cosas que antes haría, pero sin ningún tipo de dudas. Y subir los precios. Subir los precios porque luego cuesta una barbaridad. Mira, ayer justo me reunía con 2 chicos que van a empezar con un centro y tal, y les decía, tío, tenéis que empezar con una oferta muy alta, con un programa high ticket de inicio, solo hagáis eso, no deis otra opción. Me decían, ¿tú estás loco? Y digo, chicos, para cobrar 50 euros al mes, siempre Tienes vais tiempo. a tener tiempo y vais a quedar de puta madre con todo el mundo. Para subirle a la gente 20 veces el precio, nunca va a ser buen momento. Entonces es mucho más Sí, fácil sí. esa parte de subir Yo precio. me acuerdo que nosotros hemos subido precio en 10 años 2 veces. 2 veces. Y la última vez fueron 5 euros. Y muchos, luego al final se quitaron 3, porque pues no lo veo justo, bueno. Pero claro, el nivel de malestar, por así decirlo, que se genera los 2 o 3 meses primeros de 5 euros, es una cuota de 100 a 105 euros, que nos hemos cambiado de local, que llevas 4 años pagando lo mismo, que hemos comprado material nuevo, que hemos comprado un local del doble de grande. Están más que Es como, justificado. creo que sí. Entonces, creo que partir de unos precios un poquito más altos, Total. que obviamente cubran bien tus costes y tengas margen, sobre todo es que al final eso te da margen para que los entrenadores tengan mejores condiciones, para que tú puedas vivir mejor, para que puedas tener detalles con clientes en cualquier momento, Total. que creo que es fundamental. Total. ¿Qué cosa dirías que te obsesionó demasiado y que no era tan importante, no había tanta necesidad de obsesionarse tanto con eso? Pues quizá darle muchas vueltas al tema del material, porque al final miras, no, quiero ver todas las características que tienen todas las mejores cintas del mercado, quiero comparar absolutamente todos los precios. Al final creo que, oye, pues obviamente no vas a pedir un presupuesto y lo que te digan lo aceptas, pero con pedir 2 o 3 presupuestos, o sobre todo preguntar a gente que ya haya comprado ese tipo de material o que tú conozcas, oye, ¿qué me recomiendas? ¿De dónde tienes el material? ¿Volverías a comprarles? O sea, si no creo que a día de hoy, porque antes había mucho secretismo en nuestro negocio y yo no quiero contar nada y era todo para adentro y Total, ahora mismo creo que se comparte muchísima información y creo que es súper valiosa. total. Creo que si levantas el teléfono y llamas a 3 o 4 entrenadores, todo el mundo encantadísimo te va a decir Total. la verdad. O sea, no te van a. Es que es absurdo decir, no, sí, volvería a comprar otra vez la Dynasystem. Pues yo no. O sea, no digo que la Dynasystem sea mala, si es que Total, total, es un pepino de máquina, pero para lo que tú vas a hacer no la necesitas, totalmente. ¿sabes? Total. Pues lo mismo te digo con el tema del material. Si tú, oye, ¿dónde las compras? Pues en tal sitio y me los recomiendas, 100%. Además te paso el contacto, si es que, joder, pues ya lo tienes hecho. Súper, me coincido 100% contigo en eso y creo que mucha gente te llamará para preguntarte cosas de material. Lo que haga falta. Bien es sabido que manejas un montón. Vamos a entrar, me gustaría hacer algunas preguntas que le puedan servir a la audiencia, a todos los dueños de centros que nos puedan ver, ¿vale? Consejos que les podamos dar a ellos. El primero sería cuál es tu percepción, ¿vale? Como siempre es un tío que lleva más de 10 años en el sector haciendo las cosas muy bien, a un nivel de rendimiento muy bueno. ¿Cuál crees tú que son los 2, 3 errores principales que ves que se repiten constantemente cuando se montan centros de entrenamiento? Pues yo creo que el número 1 es pensar en pequeño, ¿vale? Estoy cansado de trabajar para otra persona y quiero abrir mi propio centro, eh, porque al final dices, bueno, pues me monto una sala pequeña, invierto muy poquito y ya con esto voy para adelante. ¿Qué pasa? Que al final estás haciendo un desembolso que aunque sea pequeño, pero te vas a dar cuenta que en 6, 8, 10 meses, si la cosa va bien, ya has cubierto cupo. Y si quieres crecer, te vas a tener que cambiar a otro sitio, con lo cual toda esa inversión que has hecho, pues ya no te sirve de nada. Entonces, es importante que aunque ajustes tus costes y tu gasto, pero que tengas la posibilidad de hacerlo en un espacio que te permita crecer, ¿vale? Segundo, es tener ese punto de vista ya va a hacer que tengas la capacidad de poder tener equipo detrás, porque al final en un sitio pequeño no puedes meter 2 ni 3 entrenadores.
Y si vas a estar tú solo, te vas a dar cuenta que si te pones malo y no trabajas, no facturas. Total. Si te quieres ir de vacaciones, cierras y no facturas, y que no hay nadie para que eso siga trabajando. Por lo tanto, si tienes un espacio más grande, vas a poder tener equipo y ese equipo va a hacer que tú sí puedas seguir creciendo. Entonces, yo creo que, sobre todo, para mí eso sería fundamental, ¿sabes? El poder tener ese punto de vista ya de voy a querer crecer y quiero que esto sea algo más que un propio autoempleo, Autoempleo. creo que para mí es fundamental. Creo que el tener esa visión de decir, oye, lo único que vas a tener es lo mismo que tenías, pero un poquito mejor pagado. Sí, sí, Al sí. final, Y con y con mucho mucho más quebraderos de cabeza. Totalmente. ¿En qué crees tú, con toda la experiencia que ya tienes, que deberían de pasar menos tiempo o centrarse menos los dueños de centros de entrenamiento? Creo que a corto plazo es necesario, ¿vale? Es necesario emplear ese tiempo que es en hacer entrenamientos y en vender y en captar y en fidelizar y que, o sea, creo que todos los procesos los tienes que hacer para conocerlos, Hay que pasar por ¿vale? el aro. Pero creo que el proceso de vender y entrenar, cuanto menos tiempo, si quieres que esto sea un negocio, cuanto menos tiempo estés en ello, más rápido vas a poder crecer, porque es mucho la frase de una cosa es trabajar en el negocio y otra para el negocio, ¿vale? Cuando tú estás haciendo entrenamientos todo el día, estás trabajando en el negocio y sí, va a funcionar muy bien, pero eso te quita muchísimo tiempo para poder pensar estrategias para poder seguir creciendo, ¿vale? O para poder contratar más personas que te ayuden o para ver otras ideas de negocio, etcétera, etcétera. Entonces creo que es necesario para que tú luego transmitas lo que quieres que se haga, pero es importante saber decidir en qué momento ir apartándose un poquito para poder dedicar más tiempo a otras cosas. Entonces creo que es en los dos puntos donde menos tiempo estaría invirtiendo ese tiempo, esas horas. Súper, súper. Y Javi, ya para ir cerrando, me gustaría ese mítico consejo que te darías a tu yo de hace un montón de años, ¿no? Pero me gustaría que pienses en los gestores de centros que todavía están en este punto que comentabas de, oye, sigo pringando con los entrenamientos, me hablas de captación y es que no me da la vida, es que estoy en la rueda del hámster y parece que esto no sale por ningún sitio y es como, sí, yo quiero crecer, pero no hay manera. ¿Qué le dirías específicamente a esas personas para que saliera un poco de esa rueda, ¿no? Y pudiese empezar a escalar su negocio y convertirse de gestor y dejar de ser entrenador? Pues yo creo que es fundamental tener una persona que te guíe y te acompañe, ¿vale? Porque al final estar tú solo te va a requerir mucho tiempo y sobre todo que pues, vamos a tener cierto tipo de mentalidades que va a hacer que estés ahí estancado, ¿vale? Pero que tengas a una persona que haya pasado por esas experiencias y que te ayude, aunque te cueste dinero, si es que al final es, o sea, cuando tú ya te estás planteando en, ya no quiero ser... no quiero ser, o sea, quiero tener una empresa, ¿vale? Quiero ser empresario, no quiero ser emprendedor, que está muy bien ser emprendedor, pero es mucho mejor, Por un rato. eso es mucho mejor ser empresario. Al final creo que ya estás en esa mentalidad de ahora invertir dinero me puede ahorrar muchísimo tiempo, ¿vale? Y me va a hacer que no sea, o sea, que no sea un gasto. Y en el momento en el que tú empiezas a ver esas cosas como inversiones en lugar de como gastos, creo que es como un punto de inflexión que va a hacer que empieces a crecer muchísimo más rápido. ¿Vale? Entonces, yo lo que le diría a esa persona o a ese Javi de hace mucho tiempo es, oye, está muy bien que compres máquinas nuevas, está muy bien que reformes, está muy bien que tengas todo pintadito, pero que hay muchas cosas que la gente no valora y no entiende y no ve. Entonces, invierte parte de ese dinero en formación y en pedir ayuda a gente que haya pasado por esos procesos, porque te va a ayudar a crecer mucho más rápido, mucho más seguro. Vas a seguir cometiendo errores, o sea, obviamente, porque nadie conoce tu centro como lo conoces tú. No voy a ir yo a contarte mi película, pero estoy seguro que esos errores que vas a cometer te van a quitar muchísimo menos tiempo, muchísimo menos dinero y sobre todo que a la larga pues la productividad que va a tener esa inversión va a ser muchísimo mayor. Sí, además que tú eres un vivo ejemplo de eso, es decir, tú y yo trabajamos juntos Sí. para ayudarte con todo el tema del negocio y es muy de admirar, yo lo digo siempre, una de las características que más valoro de los grandes profesionales es su humildad y es su humildad para dejarse ayudar
cuando están en un punto que dices, tío, es el sueño de... Ahora mismo estás en el sueño de lo que le gustaría llegar a cualquiera que nos esté viendo y todavía sigues pidiendo ayuda, ¿no? Y creo que eso te honra mucho y que habla muy bien del tipo de persona que eres y me parece como una cualidad muy, muy, muy importante y me gusta mucho que la resaltes como consejo, tío. Bueno, Javi, pues hasta aquí esta pequeña entrevista, tío. Muchas gracias por este ratito, por cedernos tu casa para poder grabar, por estar todo el día aquí con nosotros y nada, tío, espero que haya sido entretenido, que hayas aprendido también un poquito y nada, para todos los que estéis viendo esto, agradeceros vuestro tiempo por estar hasta aquí, espero que apoyéis la entrevista con un like, dejando en comentarios, que os suscribáis al canal si queréis que sigamos haciendo este tipo de cosas, porque de verdad que mi motivo para estar aquí es que tú no cometas las cagadas y los errores que yo ya cometí, que Javi también cometió y que otros muchos gestores de centros que están a niveles increíbles, que muchas veces ni imaginamos, han cometido y te los pueden ahorrar, y que nos apoyes con esto pues simplemente nos permitirá traer a cada vez más invitados, mejores invitados que cuenten historias tan potentes como la de Javi. Y nada, espero que esto te guste y te ayude un montón y nos vemos en el próximo vlog. Bueno, pues hasta aquí el vlog visitando Rendimiento y Salud, el mejor centro de entrenamiento de Ciudad Real y uno de los mejores de España. Hemos podido ver cómo se entrena aquí, cómo es el barrio y cómo es el alrededor del sitio, cómo es la metodología de entrenamiento y cómo se organiza todo, y hemos entrevistado al dueño. Creo que tenéis para rato contenido de cómo mejorar la gestión de vuestro centro de entrenamiento, así que espero que os guste, que os suscribáis y que sigáis aquí debajo del blog y nos vemos en el próximo centro de entrenamiento.